los que están conectados ahorita en el Facebook Live de Seugos, que ya se está volviendo una tradición, una costumbre, las noches a las 8:30, para hablarles de las nuevas actividades que van surgiendo en la escuela. Entonces, hoy tengo el gusto de platicar con la maestra Zurida Yugalde, que va a dar próximamente un taller sobre específicamente la expresión verbal. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida, maestra Zuri. Siempre me toca entrevistarla. Qué maravilla, ¿no, Lisa? Mucho gusto. Me da a mí también Yo mucho estoy muy gusto. feliz. Yo también, digo, a mí me encanta poder estar platicando contigo. Estaría bueno Pues mira, estar nada más echando ya. chisme, ¿no? Ajá. Pero ¿Cómo? no digo que estaría bueno estar echando el chisme y todo, pero bueno, este momento es Sí, pues más el profesional, cafecito. Pero si tomo café, pues ya no duermo. Entonces, nos ¿no? lo imaginamos. Nuestros amigos que están oyendo la transmisión seguramente podrán tomar alguna bebida calientita, porque ahorita en Ciudad de México está haciendo mucho frío. Es más, Imagínate en en algunos Toluca. lugares hasta está lloviendo. Sí. ¿No? ¿Tú dónde estás ahorita? En Toluca, no, pues, ¿te imaginas? Ay, no, bueno, pues ahí el calor, pero de hogar. Sí, no, está tremendo el Bueno, Suri, frío. pues vamos a entrar en materia para todos aquellos que nos estén viendo ahorita. Pues es un tema que nos toca profundamente a todos, porque ¿quién no ha sentido en algún momento de su vida terror de hablar en público? Si lo hemos dominado, bueno, ya nos sentimos casi semidioses, pero hay personas que todavía nos cuesta hablar en público, hilar ideas que sean acorde a lo que estamos pensando, porque a mí en particular me pasa que tengo la idea muy clara en la cabeza, la expongo, si llego a tener la suerte de ver la grabación, me doy cuenta que dije todo volteado. Entonces, quiero que nos cuentes por qué nos pasa eso y después, por qué nos sirve este taller. Bueno, primero me gustaría hablar un poco del proceso, porque creo que es importante, ¿no? Hablar de cómo funciona la palabra o cómo funciona la voz, que es un poco lo básico. Y es que si hay un estímulo, bueno, primero se recibe el estímulo, ¿no? A través de alguno de los cinco sentidos, por algo que viste, por algo que oliste, por algo que escuchaste, por algo que sentiste, por algo que saboreaste, en fin, digamos que primero se recibe este estímulo. Y a partir del estímulo, o en este caso, cuando el estímulo es interno, cuando tú vas a comunicar algo, vas a dar una clase, entonces ya tienes dentro, ya tienes planeado o estructurado, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? Pero ¿qué pasa? Que a la hora que ya lo vas a decir, y entonces empiezan a revolver todas las ideas y empieza a pasar un montón de cosas en tu cabeza y ya entonces todo lo que tenías aquí, pues ya tu boca dijo otra cosa que no querías decir, ¿no? Entonces tiene que ver con la imagen mental, con el proceso mental que está sucediendo en el cerebro, cómo lo está recibiendo y sobre todo hay una parte que a mí me encanta y que me encanta trabajar en todos mis talleres y en todas mis clases y es esta cuestión de que nos juzgamos, nosotros tendemos a juzgarnos y a pensar siempre cuando ya tenemos todo estructurado, pero entonces tal vez viene el juicio de saber o de pensar, eh, ¿lo voy a decir bien? ¿Estará bien lo que voy a decir? ¿Qué van a pensar los otros que están escuchándome? ¿Cómo lo están recibiendo? En fin, empieza toda esta cuestión del juicio, que es lo primero que empieza a distorsionar. Y entonces, una vez que yo me empiezo a juzgar, pues obviamente ya las ideas empiezan a cambiarse o a entrecortarse porque de alguna manera ya no decimos lo que teníamos pensado decir o ya no digo lo que quería decir, sino más bien empiezo a decir lo que creo que el otro quiere escuchar o lo que creo que el otro le va a parecer mejor escuchar. Y ahí ya, bueno, ya empieza el primer problema de la comunicación, ¿no? El primer problema de conectar. Después de recibir esta imagen mental que está basada en la experiencia, que está basada en si
si tengo claro de lo que voy a hablar, que eso también es súper importante, ¿eh? O sea, yo siempre digo, si no tienes claro de lo que vas a hablar, pues no te avientes a hablar de algo que no sabes, ¿no? O sea, si yo no sé nada de ser astronauta, pues estás de acuerdo que no voy a hablar de ser astronauta. Eso para empezar también, tiene mucho que ver con eso. Entonces, sí tienes que tener claro que el tema del que vas a hablar o lo que vas a decir lo domines. O no que lo domines completamente, pero que al menos sepas de qué vas a hablar o de qué va, ¿no? Y, y después tendría que venir esta cuestión, yo lo llamo el bloqueo físico, que tiene que ver con que si tu cuerpo está tenso, si tu canal de comunicación lo llaman en Linklater, y a mí me gusta también nombrarlo así, el canal de comunicación que tiene que ver con nuestra boca, con la laringe, si el canal de comunicación está cerrado, entonces estoy tenso y estoy aquí, entonces por tanto viene esta cuestión de la inseguridad y se traban mis palabras y puede ser que ya no estoy conectando, entonces todo está cerrado, hay tensión. Entonces esta es como la segunda parte que yo digo, hay que entrar, una vez que, primero es desbloquear esta cuestión de juzgar, deja de juzgarte, deja de criticarte, deja de pensar que lo que estás diciendo está bien o está mal. Y me encanta utilizar estas palabras sabias del método Alexander de la maestra Judith Inda. Tu correcto es lo correcto. O sea, no hay un correcto, no hay algo que esté bien o que esté mal, es simplemente la opinión de cada quien, que tiene que ver con tus prejuicios y con tus formaciones culturales. En fin, no voy a hacer demasiado el cuento largo porque me clavo en esto. O sea, Lisa, la verdad Para es que... eso es el taller. Sí, y la verdad es que me encanta. O sea, yo he descubierto en la expresión verbal un área que me encanta y me he clavado mucho a la investigación de esto porque es algo que me fascina, saber cómo está funcionando el cerebro y saber cómo funciona el cerebro y las emociones y todos nuestros prejuicios y todo lo que viene detrás y que esto es lo que impide que tengamos una comunicación clara y efectiva. Entonces, es esto, el primer bloqueo es el mental, el de juzgarte, y el segundo es el físico. Y entonces eso es lo que trabajamos en el taller, cómo reconocer y cómo empezar a desbloquear esto. ¿Sí? Oiga, maestra, y entonces, hablar también se entrena. Por supuesto. Sí, por supuesto, porque uno pudiera pensar, ¿no? Que ya sé hablar, pues yo ya sé hablar, ¿para qué? No necesito ningún taller de voz, ni ningún taller de expresión verbal, ni ningún taller de técnica vocal. ¿Para qué si yo ya sé hablar? No, una cosa es hablar, pero cuando tú ya te dedicas a hablar de manera extracotidiana, y extracotidiana me refiero a te dedicas a las ventas, te dedicas a dar clases, te dedicas de pronto, bueno, a hablar ante un público o a convencer o trabajar con un público. Cuando tú ya te dedicas a esto, tú ya tienes que saber que tienes que ser claro para con quien te está escuchando, que quien te está escuchando reciba el mensaje de manera efectiva y que tus pensamientos sean claros para que el que te está escuchando entienda lo que le estás diciendo y reciba el mensaje tal como es. Porque digo, creo que estamos en una era en la que cada quien recibe el mensaje como se le pega la gana, ¿no? O sea, aparte de que... Sí, o sea, cada quien lo recibe, pero creo que tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de tratar o hacerlo, de dar el mensaje lo más claro que se pueda. Así es. Y más, te digo, cuando estamos cuando somos los responsables de llevar un mensaje a alguien, repito, ya sea que me dedico a las ventas, ya sea que soy docente, híjoles, yo siempre digo que los docentes tenemos una responsabilidad enorme y docentes desde preescolar, bueno, hasta maternal, porque por ejemplo digo, hay maestras que dan clases de maternal, ¿no? De maternal hasta universidad de posgrado, tenemos una responsabilidad enorme, que es dar un conocimiento que sea claro y que además le signifique al alumno. Y además, cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque de pronto, esto que decimos, puedo dar un mensaje, pero si no lo doy de manera clara, el alumno lo recibe de manera errónea. Y entonces se puede volver un caos. Y yo quise enseñarte, por ejemplo, ¿no? Lo pienso en
en los maestros que de pronto enseñan anatomía o el cuerpo humano, que es lo que se me hace mucho más complicado, yo no daría clases de eso. pero, pero, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Un maestro empieza a hablar de anatomía. Si no tienes claro esto que estás diciendo, si no das el mensaje y entonces el alumno lo recibe de otra manera, tal vez lo estás ofendiendo o tal vez le estás lanzando un mensaje que le parece ofensivo o agresivo, ¿no? Entonces, sí hay que saber cómo hacerlo, hay que saber cómo mandar estos mensajes. Claro. Maestra, pues creo que es muy importante esto que usted menciona acerca de que es importante que el mensaje, bueno, primero y antes que nada, se escuche. Ahora, la segunda fase es que se entiendan, pero la fase se comprenda lo que estoy diciendo ya implica un trabajo un poquito más elaborado, ¿no? Sí, perdona que ando conectando mi compu, pero sí te escucho, sigo escuchando. Sí, no te preocupes. Entonces, pues creo que es importante que tengamos en cuenta que este tipo de herramientas no solamente sirven para la cuestión laboral, que es muy importante, que incluso a nivel personal, a nivel tu pareja, a nivel tus hijos, a nivel social, de qué manera como sociedad nos estamos comunicando. Creo que estamos en un momento bastante interesante de la historia de México, donde es importante qué se dice y qué se comprende de un mensaje. Entonces, me parece que tu taller tiene una pertinencia muy buena, que es importante que si tienen esa inquietud de seguirse preparando y de aprender de sí mismos, pues que empiecen también por su voz. Es muy importante. Así es. Y pues, sí. No, es que te iba a decir, ahorita que mencionas esto sobre la comunicación, hay una parte esencial también de la expresión verbal que me encanta y es la de la escucha. Si no escuchas, si tú no estás listo también para recibir al otro, para recibir el mensaje del otro, entonces pasa también esto, ¿no? Ya viene una deformación de la comunicación. Entonces, algo que también se trabaja dentro de la expresión verbal es la escucha. Y escuchar, que tiene que ver con esta cuestión de recibir al otro. A mí me encanta algo que, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Krishnamurti y él habla de la escucha como regalarle tu tiempo a alguien, ¿no? De pronto tú vas a escuchar a alguien y no solo es escucharlo, es darle tu tiempo, abrirte y permitirte recibir al otro. Y, Claro. y él menciona esta cuestión de que hay un sinfín de prejuicios morales, sociales, culturales, que nos impiden la escucha clara y atenta, que nos impiden el recibir al otro. Entonces dice que esto afecta mucho la comunicación y es cierto, es cierto. Entonces yo ya no te recibo y ya no te escucho, sino más bien entonces te empiezo a escuchar y es como, ay, no, esto está mal por esto y por esto. Y empiezo a juzgarte. Ya no solo es juzgarme a mí, sino también te estoy juzgando a ti. Entonces, bueno, también es parte de lo que se trabaja en este taller, cómo aprender a escuchar. Hoy está padrísimo. Yo creo que lo voy a tomar. Pues ya sabes que eres bienvenida. Pues, bueno, pues los esperamos a todos. El taller se va a llevar a cabo el próximo viernes. Les vamos a postear el cartel ahorita terminando la transmisión. ¿Algo más que quieras agregar, Suri? Yo le hablo de usted y de tú porque es mi amiga y la respeto mucho como maestra que es. Entonces, para que sepan, ¿eh? Gracias, Lisa. Sí, pues solo decirles que es un taller abierto para todo público, es un taller para todas aquellas personas que decidan empezar a transformar su proceso de comunicación, que decidan trabajar esta idea de expresarse de manera efectiva, de conectar. A mí me encanta el nombre del taller, conectar el pensamiento con la palabra, y que no solo sea la palabra que se diga y se diga sin pensar en lo que estoy diciendo, y que tampoco el pensamiento empiece a verse mermado o mis ideas empiecen a verse mermadas por una falta de apertura. Entonces, bienvenidos son todos los que decidan
tomar este taller. Además es un horario súper cómodo. Sí, sí, sí. ¿Lo dices o lo digo el horario? Como gustes, yo ya abrí mi cartel, ya lo estoy viendo. Mira, va a ser los viernes, todos los viernes, del 2 de octubre, o sea, el próximo viernes, al 13 de noviembre del 2020, de 7 a 9 de la noche. Creo que es un horario bastante adecuado para las personas que trabajamos, así es que pues dense un regalo. Y además, estos talleres generalmente son un regalo para uno y para su crecimiento. Y además, pues muchas gracias. Suri, perdón. Es que iba a decir, además el horario que es los viernes de 7 a 9, yo creo que les va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque generalmente los viernes ya estamos cansados, venimos ya fatigados, ya estamos como en esta cosa de ya necesito descansar, cerrar la semana. Y en este taller vamos a trabajar un montón de cosas que tienen que ver con la relajación, con el mantenernos presentes, con el mantenernos activos. Entonces les va a venir súper bien, les va a encantar. Así es que los esperamos con muchísimo gusto. Padrísimo. Pues ya saben, tenemos abiertas las inscripciones. Pueden escribir al correo serviciosescolares@gmail.com y al correo info.seubos@gmail.com y los estaremos atendiendo con todo gusto como siempre. Pues buenas noches, me despido de ti, Suri, me despido de todos nuestros seguidores y bueno, pues aquí seguimos con la oferta académica del CEUVOS próximamente, así, diplomado el manejo profesional de la voz, ya, próximamente, estén pendientes. Hasta luego. Nos vemos, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Lisa. Bye.